Antes de comenzar, yo quiero tener una oración en este momento. Bondadoso Señor, amantísimo Padre Celestial, gracias te damos porque sabemos que tú estás con nosotros. En este momento, al abrir tu palabra, te pedimos que sea usted el que nos dirija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Le hago una pregunta a usted, hermano, que me está viendo. ¿Alguna vez le han hecho una promesa? ¿Alguna vez usted ha hecho alguna promesa? Ahora bien, si le han hecho una promesa, ¿han cumplido con usted? Si usted ha hecho una promesa, ¿usted ha cumplido? Yo sé que muchas personas a lo largo de nuestras vidas nos han hecho promesas y han cumplido. Han sido fieles a cumplir esas promesas. Pero muchos también no han cumplido con eso. ¿Somos nosotros reales? ¿O somos nosotros como los políticos o la gran mayoría de los políticos que hacen promesas y después no cumplen? Yo quiero decirle a usted algo, y es que al Dios que yo le sirvo, cuando Él promete, Él cumple. Y yo quiero llevarlo al libro de Juan, capítulo 14. Porque en el libro de Juan, allí se registran dos grandes promesas. La primera promesa que se registra allí es que Jesucristo le dice a los discípulos de que Él regresaría a buscar a sus discípulos. Ellos estaban nerviosos, tenían miedo porque Jesucristo se iba a regresar al cielo. Y entonces ellos decían, pero tú te vas para el cielo, nosotros vamos a estar aquí desprotegidos, no vamos a estar con tu presencia, se van a burlar de nosotros, van a pasar un sinnúmero de cosas. Y Él le dice, no se turbe vuestro corazón, tranquilos, tranquilos, porque les voy a prometer algo adicional a que yo voy a regresar, algo adicional les voy a dar a ustedes. Y cuando nosotros vamos allí al libro de Juan capítulo 14 y vamos al versículo 16. Mira lo que dice allí. Y yo rogaré al Padre. ¿Sabe? Estamos hablando de que Jesucristo iba a solicitar, iba a pedirle con una expresión, ¿verdad? Como con el corazón en la mano, rogando en voz en cuello, a pedirle algo importante. Dice la palabra del Señor, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él les va a dar otra persona, otro que va a consolar, como yo lo he estado haciendo con ustedes. Otro adicional que hace lo mismo que yo hago desde otra perspectiva. Y sigue hablando aquí, el versículo número 17, identifica quién es ese consolador. Dice que el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. O sea que ya ellos tienen al Espíritu con ellos y estará en vosotros. O sea que el Espíritu ya estaba con los discípulos, pero les dice, no tan solamente ya está con ustedes aquí, sino que continuará. Habrá una continuación. Obviamente, más adelante iba a haber una expresión del Espíritu mucho mayor a lo que ellos ya estaban sintiendo. Dice el versículo número 18, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No hay nada más malo para un niño que quedarse huérfano, que quedarse sin su papá y sin su mamá.
Aún nosotros los adultos, que hemos tenido que experimentar algunos, la muerte de alguno de sus padres, como en el caso mío, en el caso de la muerte de mi mamá, en un momento dado me sentí huérfano, aún siendo adulto. Imaginen los niños. Yo he tenido la oportunidad de poder ir a un orfanatorio y ver los niños allí jugando, brincando, ¿verdad? Siendo atendidos. Pero cuando se te acerca un niño que te quiere abrazar y que tú no le puedas dar un abrazo porque no está permitido. Que dicho de paso, tengo muchas peleas mentales con eso, porque la sociedad, yo sé que si estos niños que están en necesidad de cariño, de amor, si recibieran el amor y el cariño en estos sitios, en estos centros, y pudieran recibir esos abrazos que tanto anhelan, yo estoy más que seguro que la sociedad hoy en día sería distinta. Sería muy distinta a lo que estamos viviendo hoy en día. Pero lamentablemente es así. Y ver esos niños y tú sentir el deseo de poder abrazarlos y no poder hacerlo, te angustia, te da dolor aquí en el corazón. Y el dolor de esos niños también. Así que Jesucristo, viendo que sus discípulos se iban a sentir desprotegidos como un niño huérfano, Él les promete algo sumamente importante. Y es la promesa de un consolador, la promesa del Espíritu Santo. Luego de que Jesucristo resucitara, Jesús ya estaba listo para regresar al cielo triunfante. Y en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, Él les da una encomienda y les dice que vayan a todo el mundo, a ser discípulos, a bautizar, a enseñar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y le da esa encomienda a todos sus discípulos, que dicho sea de paso, allí no habían solamente 12 discípulos. Estaban una cantidad grande de gente seguidora de Jesucristo, y a esa gente que sigue al Señor pues se le dice que son discípulos, ¿verdad? Así que le da una encomienda bien grande. Pero ellos tenían que salir en ese momento como los locos corriendo a predicar el mensaje de salvación. Hay unos pasos, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar analizando poco a poco aquí mientras vamos teniendo este tema. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Dice, y estando reunido con ellos, estamos hablando de Jesucristo, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Estamos hablando, mis hermanos, estamos hablando que Jesucristo le da una encomienda a los discípulos de que tenían que ir a predicar, a llevar el mensaje de salvación, pero todo a su debido tiempo. Porque les dice, ok, ustedes van a hacer esto, pero no se vayan todavía de Jerusalén. Vayan a Jerusalén allá. Vayan allá y esperen la promesa que yo les dije en Juan 14. Que yo les dije hace un tiempo atrás. Esperen esa promesa. Porque hemos visto que muchos han sido bautizados en el agua. Pero ustedes que van a estar esperando en Jerusalén la promesa,
van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Así que le da una orden de que no salgan de Jerusalén. Y allí en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. O sea que Jesucristo le dice, váyanse a Jerusalén, van a recibir el bautismo del Espíritu Santo, y una vez que reciban el bautismo del Espíritu Santo, entonces van a recibir el poder para hacer lo que yo les estoy diciendo que hagan, de ir a predicar a todo el mundo, a toda tribu, a toda nación. Pero hay un proceso. Allí en el versículo 8 nos dice claramente cuál es ese orden. Porque les dice, van a ser testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Primero los de adentro. Nosotros necesitamos predicar el evangelio a todo el mundo. Pero primero los de adentro, los del núcleo familiar de nosotros, tienen que conocer el mensaje de salvación. Por eso él le dijo primero los de Jerusalén, después los de Judea y después los de Samaria. O sea, todo el mundo después. Nuestra familia inmediata necesita conocer el mensaje de salvación, si es que aún no lo ha conocido. Y usted y yo, que hemos conocido este mensaje, estamos allí puestos para realizar esa tarea, para realizar esa obra. Una vez que nosotros hayamos predicado el mensaje a nuestro núcleo familiar y a los que se extienden, ¿verdad? Los que salen de nuestro núcleo inmediato, como son posiblemente los primos, los tíos, ¿verdad? Y después a nuestros amigos, y después al desconocido. Nuestra misión es empezar por los de adentro, los de la casa. No vaya afuera. No vaya afuera a tratar de evangelizar a otros cuando tu casa no ha sido evangelizada. Si ellos no quieren aceptar el mensaje, tú cumpliste con tu labor. Ante el Señor cumpliste. Ahora bien, ¿qué pasó luego de que Jesús se fuera? Luego de que Jesús regresó al cielo. Dice allí en Hechos capítulo 1, versículo 12. Dice, entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado, o sea, de un día. Ellos estaban en el monte y de allí se van a Jerusalén caminando un día. Se regresaron a Jerusalén según el mandato de Jesucristo. El versículo 13 dice que entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón Celote y Judas, hermano de Jacobo. Esta gente llegan a Jerusalén, suben al aposento alto y no pierden tiempo, sino que se reunieron. Se reunieron entre todos allí. ¿Para qué? Para dialogar posiblemente las palabras de Jesucristo, lo que le había dicho, para pensar en ese mensaje que ellos tenían que llevar, pero para algo mucho mayor. Dice el versículo 14 que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Allí no estaban solamente los varones, allí estaban todos reunidos. Y dice que todos estaban en un mismo pensamiento. Todos estaban allí orando. Todos estaban allí rogando por la promesa de Jesucristo. Que Jesucristo les dijo que un tiempo después iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así que
ellos no perdieron tiempo, tan pronto llegaron a Jerusalén, se reunieron allí en un lugar designado y comenzaron a orar, comenzaron a rogar, perseverando unánimes. Estaban todos pidiendo lo mismo. Y eso es un gran ejemplo para nuestra iglesia. Todos necesitamos estar en una misma dirección. Necesitamos entender cuál es el propósito del establecimiento de la iglesia en este mundo. La proclamación del mensaje del Señor. Ese debe ser nuestro norte. Sí, hacemos actividades, hay esto, hay lo otro, pero nuestro principal objetivo debe ser el proclamar el mensaje de salvación. Y para eso la iglesia tiene que estar unida. La iglesia tiene que perseverar. La iglesia tiene que orar y tiene que rogar para poder cumplir con la misión del Señor. Allí en el versículo 5 dice que en aquellos días, mientras ellos estaban reunidos y estaban orando y rogando y compartiendo entre ellos, dice que Pedro se levanta en medio de los discípulos, el cual el número de las personas que allí estaban reunidas eran como de 120. O sea que ese sitio donde se reunieron debía haber sido un centro bastante grandecito para poder acumular o para poder tener allí 120 personas. No podía haber sido una casa secular, tenía que haber sido un área bastante grande. Y por lo general esas casas, ¿verdad?, se reunían siempre en el techo, había un área donde se reunía, por eso se le decía el aposento alto. Por lo general era 3 pisos. Así que estaban allí reunidos 120 personas orando, clamando, rogando por 10 largos días. Hermano, a veces cuando nosotros tenemos el culto, ¿verdad? Cuando estábamos reuniendo aquí en la iglesia, y esto pasa en todas las iglesias. Tenemos un culto y si se supone que la predicación termina a las 12, ya hay gente desesperada con los relojes mirando y desde allá ya uno los identifica. O sea, uno sabe los que están desesperados, uno los ve, mira las caras porque miran a uno de distintas maneras y ya uno los identifica. Pero hermano, esta gente estuvo allí 10 días. 10 días orando y pidiéndole al Señor, rogando 10 días. Pero algo interesante pasó. Ahí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 2, dice que cuando llegó el día del Pentecostés, 50 días que los judíos celebraban después de la Pascua, para conmemorar la ley de Dios que Dios le dio en el monte Sinaí. Y ellos estaban allí esperando algo importante. Nosotros los cristianos ahora lo celebramos de otra manera. Para nosotros identificamos el día de Pentecostés como aquel día importante en la predicación del Evangelio, que fue el derramamiento del Espíritu Santo. Y aquí la palabra del Señor dice que el versículo número 1, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. O sea, 10 días y estaban todos unánimes todavía. 10 días, 120 personas, no se fue ninguna persona. No se fue ninguna persona. Cuando ya a las 12 vemos gente que se levanta para irse para sus casas. Y allí, esa gente allí, 10 días. Dice la palabra del Señor que de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría. O sea, un ruido, un estruendo, un ruido que parecía
que era un viento. Cuando yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando vino el huracán María o cuando han venido momentos de tormenta, que se oye ese viento y parece que es como si estuviera gritando. Dice que hubo un ruido parecido al viento. No era un viento, sino un ruido, un estruendo. Dice la palabra del Señor que ese ruido llenó la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. De momento, escuchan ese ruido. Estaban orando posiblemente y escuchan el ruido y miran y hay unas lenguas depositadas en la cabeza de cada uno de los que estaban allí. Sin excepción de personas, hermano. Hombres, mujeres. No dice si habían niños, pero posiblemente habían niños allí también. Todos se le apareció esa lengua de fuego en su cabeza. Y dice la palabra que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así que en ese momento reciben todos los que estaban allí el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase otras lenguas. O sea, lenguas conocidas, otras lenguas que ya se conocía que se hablaban, no lenguas desconocidas. ¿Usted se imagina esa escena donde todo el mundo está orando, clamando al Señor? Por 10 días estaban allí y de momento sienten eso y cuando tú miras tienes esa llama arriba de tu cabeza. Debía haber sido una experiencia espectacular para ellos, una experiencia única. ¿Cómo se sentirían esos hombres, esas mujeres que estaban allí, que recibieron algo distinto? Su vida ya no iba a ser igual. ¿Cómo se hubieran sentido por dentro? Cuando uno está posiblemente desanimado y de momento alguien lo llama y lo anima y coge ánimo y fuerza. ¿Cómo se sentirían ellos cuando recibieron el Espíritu Santo? Ha habido ocasiones, mis hermanos, que uno lee la palabra del Señor y cuando está leyendo la palabra del Señor con oración, con ruego y encuentra algo que te impacta, se te paran los pelos, te sientes distinto y como que quieres seguir buscando y no quieres parar. Eso es la presencia del Espíritu Santo. Y yo digo gloria a Dios por eso. Esa es la presencia del Espíritu Santo. Pero aún así, en ese momento se derramó mucho más esa presencia sobre ellos. Llenos del Espíritu Santo, esa gente estaba lista para hablar. Tenían ahora un poder único que tenía que ver con la lengua. Y no vamos a entrar en ese detalle, pero allí había gente, judíos de otros pueblos, que hablaban otras lenguas y todos escuchaban cómo hablaban en su propia lengua. Podían identificar la lengua en la que se estaba hablando allí. No necesitaban traductor. No había una lengua rara. Todos entendían lo que estaba hablando allí. Así que el Espíritu Santo hizo algo impresionante en la vida de cada uno de ellos. Y era que soltó la lengua de cada uno de ellos para prepararlos para predicar el mensaje de salvación. Si usted, mi hermano, no sabe qué hacer, si usted no tiene las fuerzas para decirle a alguien, ni tan siquiera Cristo te ama, pídele la fuerza al Espíritu Santo para que desamarre tu lengua y puedas predicarle al mundo de que hay un Dios verdadero,
un Dios que te ama, un Dios que perdona, un Dios que pronto va a regresar por ti y por mí. Esa es la labor del Espíritu Santo, no es la tuya. Es la labor del Espíritu Santo, porque si analizamos bien esto, mis hermanos, si analizamos bien, estos discípulos eran gente que no eran educados, eran gente mal hablados, eran gente que peleaban. Hubo allí uno que lo traicionó y gracias a Dios pues que no se quedó allí. Pero mi hermano, gente que no eran como los doctores de la ley que estaban allí, que eran los fariseos, los escribas, gente docta, estudiosos. Y sin embargo el Espíritu Santo hizo una obra espectacular con ellos porque lo pidieron. Y la historia de la cristiandad, sabemos, mis hermanos, que esto se dio gracias a esos primeros cristianos que aceptaron esa lluvia temprana del derramamiento del Espíritu Santo. Y a través de los tiempos ahí ha continuado. Dice una cita que quiero leer aquí de la Review and Herald. Y esto estamos hablando que es del 1886, hace un tiempito atrás. Dice, es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día del Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión. ¡Wow! Estamos hablando que nos acercamos a un momento en la historia que se va a repetir lo que sucedió en el día del Pentecostés. Y no tan solamente con 2 o 3 personas, sino que se va a repetir, dice la sierva del Señor, con mayor potencia, con mayor poder, porque no se va a limitar a 2 o 3 nada más. Serán cientos y miles los que recibirán el poder final del Espíritu Santo para llevar a cabo la última gran obra de la predicación del Evangelio y del retorno del Señor Jesucristo. Y como lo hizo el Espíritu Santo, sin excepción de personas, así será en el último tiempo. A todo el mundo, viejos, niños, jóvenes, hombres, mujeres, a todo el mundo. Dice, miles de voces serán impregnadas con poder para presentar públicamente las admirables verdades de la palabra de Dios. Se desatará la lengua. Mira, y esto tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Dice aquí que se desatará la lengua del tartamudo y de los tímidos recibirán fuerza para dar un valeroso testimonio de la verdad. Y eso es obra del Espíritu Santo, no es la obra del pastor Malavé. Yo solamente soy un instrumento. No es la obra de Joe, no es la obra de Fredison, ni de Herman, ni de Gaby, de Gabriela. La obra del Espíritu Santo, de lo que puede hacer el Espíritu Santo y quiere hacer el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y si se lo permitimos, usted se va a sorprender. Usted se va a sorprender de las grandes cosas que usted va a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Cosas que usted no se imaginaba que iba a poder hacer. Pero solamente tiene que permitírselo al Señor. Resultado de ese Pentecostés. Hermano, el resultado fue que Pedro se levantó y predicó un mensaje de arrepentimiento a todos los judíos que estaban allí y les dijo, ustedes fueron los que sacrificaron al Señor Jesucristo, ustedes fueron los que lo pusieron en la cruz del Calvario, ustedes fueron los que le pusieron los clavos en la cruz.
Pero hoy por hoy Él te quiere perdonar. Y si estás arrepentido genuinamente, Él te perdona. El resultado, 3,000 personas se bautizaron. Gabriela, ¿qué tú crees de eso? 3,000 personas. Hoy en día, mis hermanos, para bautizar un alma o dos, hay que pujar. Y hay que rogar. Y hay que orar como nunca. Pero llegará el momento cuando se derrame por completo la lluvia tardía y usted ha pedido ser instrumento del Señor, se va a sorprender de la cantidad de gente que va a venir a los pies del Señor antes de que se cierre la puerta de la gracia. Y usted va a ser parte de eso. Y usted va a tener en su corona esa estrellita. Aunque sea una. Aunque sea una, procure tener su estrella en la corona. Aunque sea una. Ahora, ¿qué representó, verdad, el Espíritu Santo en los discípulos? Que mediante el Pentecostés, mediante la venida del Espíritu Santo en ese día, Jesucristo hizo morada permanente con cada uno de ellos en una presencia interior. Allí Jesucristo, a través del Espíritu Santo, llenó los espacios más ocultos de cada uno de ellos. No tan solamente los llenó, sino que de ese momento en adelante transformó sus vidas por completo. Pero fueron transformados porque ellos lo pidieron. Si nosotros no lo pedimos, el Señor no puede obrar el milagro. Y esto lo hemos hablado tantas y tantas veces. Tantas y tantas veces. Muchas personas no vienen a los pies del Señor porque dicen que tienen que hacer una cosa, tienen que cambiar algo, tienen que hacer esto, tienen que hacer un montón de cosas para entonces venir a los pies del Señor. Y hemos dicho tantas y tantas veces que la obra del cambio en la vida del ser humano es de Cristo a través del Espíritu Santo. Si usted trata de cambiar su vida antes de venir a los pies del Salvador, lamentablemente le tengo que decir lo que he dicho aquí muchas veces, nunca va a venir a los pies de Cristo. Y espero que eso no sea así. El deseado de toda la gente, en la página 352, nos dice que por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida eterna. ¡Wow! El principio de la vida eterna. Porque cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, estoy aceptando la obra del Espíritu Santo en mi vida. Estoy aceptando que el Espíritu Santo haga el cambio. Y cuando yo me bautizo y doy fe de mi Cristo vivo, según la palabra del Señor, nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Y somos sellados para salvación, que eso es otro tema, porque el que sella para salvación es el Espíritu Santo. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Así que es el principio de la vida eterna. Y me da tristeza saber que con tanta evidencia bíblica todavía hay gente que desprestigia al Espíritu Santo, que no lo pone en el sitio divino donde debe estar. Todavía hay gente que dice que sencillamente eso es una fuerza. No, mis hermanos, la Biblia es clara, es precisa y es concisa, que dice que el Espíritu Santo es un ser divino, igual que el Padre y que el Hijo. No hay diferencia. Y si yo quiero tener la vida eterna, la obtengo a través del Espíritu Santo. Y si yo no acepto el Espíritu Santo, Jesucristo dijo que es blasfemia contra el Espíritu Santo. Por tal, no puedo tener el sello de la salvación.
Es triste, mis hermanos, que por tantos años usted asista a la iglesia y cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, pero no cree en el Espíritu Santo ni en la obra que está haciendo, y que por tantos años usted está asistiendo en vano. La obra del Espíritu Santo es muy importante. Es la más importante en la vida de todo cristiano. Lo que nos enseña el Pentecostés es que no se necesita un cambio de hombre ni mujer. No se necesita un cambio de personas, sino que se necesitan los mismos hombres y las mismas mujeres, pero transformados en el Espíritu. Dios no puede hacer algo revolucionario con los hombres o con el ser humano hasta que haya hecho algo revolucionario por ellos mismos mediante la morada del Espíritu Santo interior. No pretenda hacer algo revolucionario en la vida, en la iglesia, si no ha permitido que Dios haga algo revolucionario en su vida, para que entonces se pueda hacer algo revolucionario en la vida de los demás. Esta gente, una hora antes de haber sido llenados del Espíritu Santo, eran incapaces de testificar efectivamente. Ahora estaban capacitados, porque habían recibido el poder del Espíritu Santo. Cuando a mí me hicieron el llamado para ser pastor, yo le dije a un compañero pastor, yo no estoy capacitado para esto. Y él me dijo, no te preocupes porque es Dios el que capacita. Así como sucedió con los discípulos el día del Pentecostés, que eran incapaces de tan siquiera abrir su boca para predicar por miedo, fueron revestidos por el poder del Espíritu Santo y ahora fueron capacitados instantáneamente para predicar y llevar el mensaje de salvación. De ese momento en adelante ya no tenían miedo. No tenían miedo a las repercusiones, porque habían sido testigos, primeramente, de Cristo y sus milagros, y segundo, del poder del Espíritu Santo. Ya no tenían miedo. No había por qué temer. No había temor. Serán los mismos, las mismas personas dotados de un nuevo poder, los que van a terminar la tarea mundial. Allí vimos que después de eso se les abrió el corazón, una generosidad entre ellos. Hacían grandes cosas entre ellos, se buscaban, se protegían, se alimentaban, vendieron propiedades para sostener el mensaje. Y eso era todo gracias a la efectividad del poder del Espíritu Santo. Así que la lluvia tardía, la cual nosotros estamos esperando, dice la sierva del Señor, que va a sobrepasar el Pentecostés. Porque es que este mensaje tiene que ser llevado a todo el mundo para que se cumpla la promesa de que Cristo va a regresar. Dice la palabra del Señor que este mensaje será llevado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Pero si este mensaje no es llevado a todo el mundo, hermano, yo estoy loco que esto se acabe ya. Yo deseo que se acabe esto. Y por eso yo quiero ser parte de eso. Y por eso es que yo le pido al Señor todos los días que el Espíritu Santo esté conmigo. Porque yo soy un pecador. Yo cometo muchos errores. Pero yo sé
que cuando le pido al Señor que el Espíritu Santo haga una obra en mí, yo he visto los resultados del Espíritu Santo. Y yo sé que cada uno de ustedes lo ha visto también. Pero llegará el momento, mis hermanos, en que esto va a ser tan y tan poderoso que no lo vamos ni a creer. Pídelo, pide la presencia del Espíritu Santo, que el Señor está dispuesto a derramarlo. Y no tan solamente en pocas cantidades, sino en abundantes cantidades. Así que, dice el Joya de los Testimonios, tomo 3, página 210, Dios dotará hoy a hombres y mujeres del poder de lo alto, como dotó a los que en el día de Pentecostés oyeron la palabra de salvación. Y concluyendo, quiero dar una lectura de un libro muy bueno que a Gaby, ¿verdad? Que Gabriela, que habló aquí, le encanta este libro también. Y es un libro que yo se lo recomiendo a todo el mundo si lo pueden conseguir, La Venida del Consolador. Es bien viejo, un libro bien viejito. Bueno, la portada ni se ve ya, y son los libros estos que son color vino que se daban antes, en portada dura. Y esto yo lo recibí porque se lo habían regalado a mis padres en un momento dado, en el 1994 se los dieron. Y después que mi mamá falleció, yo hice un recogido de muchas cosas y de libros, y entre eso estaba este libro. Y lo adopté. No lo dejé huérfano. Lo adopté. Y en la página 124 de este libro dice: la obra de toda la iglesia consiste en presentar todo el evangelio a todo el mundo en esta generación. No le cabe otra tarea legítima. Dentro de las cosas que nosotros hacemos como iglesia, sí está bien, pero nuestra tarea, ya sea el departamento de jóvenes, ya sea el departamento de escuela sabática, ya sea los ancianos, obra misionera, el pastor, todo tiene que ver con el evangelismo. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con el evangelismo. Este es el punto focal hacia donde se dirige la historia, el objetivo esperado por el universo entero. Así que el universo está viendo lo que nosotros estamos haciendo. Si estamos cumpliendo con lo que nos está pidiendo el Señor, o sencillamente le estamos dejando la tarea a otro que lo haga. Porque posiblemente le estamos dejando a otro la responsabilidad de nosotros, y quién sabe si ese otro está haciendo lo mismo. Y por eso es que el mensaje no ha llegado como debe de llegar. Pero estos son los negocios del Señor. El Señor se va a encargar de esparcir el mensaje. Necesitamos absolutamente el poder pentecostal para finalizar nuestra obra. Es la necesidad de todas las necesidades. Más que eso, es la única esperanza del movimiento adventista. Y la iglesia debe volver al Pentecostés antes que el Pentecostés vuelva a ella. Nosotros necesitamos hacer como hicieron los discípulos, de pedir en ruego y en oración, unánimes, dejando ya a un lado las peleitas bobas que a veces tenemos. Tenemos que estar unánimes, perseverando en ruego y en oración, pidiendo el Pentecostés antes de que llegue. Porque si llega el Pentecostés y nosotros no lo hemos estado pidiendo, ni estamos unánimes, ni en ruego, ni en oración, ¿qué va a pasar con nosotros? Otro lo va a recibir. Y yo quiero pasar por esa experiencia de recibir el Espíritu Santo el día del Pentecostés en la lluvia tardía. Yo no quiero que otro reciba esa experiencia por mí. La quiero vivir yo. Y ese es mi deseo con usted. Que usted pueda vivir esa experiencia también. Pero preparémonos ahora. En ruego y en oración. En la página 125 nos dice: nuestro gran error no consiste en la falta de mayor celo, ni más importunidad, más fuerza o más actividad. Nuestro error consiste solo en una actitud indiferente hacia el Espíritu Santo.
nosotros necesitamos poner al Espíritu Santo en el sitio que se lo merece. Y ese sitio es aquí. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y se supone que el Espíritu Santo mora en mi vida. Y es aquí donde tiene que estar el Espíritu Santo. A pesar de todas nuestras facilidades, no poseemos el poder que debería caracterizar a la iglesia remanente. Estamos fracasando en nuestro conflicto con la mundanalidad, la incredulidad y la injusticia. Mientras que la iglesia evangeliza al mundo, el mundo seculariza a la iglesia. Y cuando estamos hablando de la iglesia, no necesariamente estamos hablando de la organización, estamos hablando de las personas. Yo soy iglesia. Si el mundo me seculariza, si el mundo me evangeliza, es porque yo no tengo la presencia del Espíritu Santo. Y aquí el escritor está diciendo bien claramente que es lo que nosotros necesitamos para poder llevar el mensaje de salvación. Dice aquí la página 127, no nos engañemos esperando la lluvia tardía para que madure la cosecha, a menos que la lluvia temprana haya regado primero nuestras propias almas. Yo no puedo ir a predicar allá al vecino y decirle arrepiéntete, Cristo te ama, Cristo viene por ti, si yo no he experimentado el evangelio en mi vida. Porque son palabras vanas y esas palabras se las lleva el viento. No son palabras que van a penetrar la vida de esa persona. Recordemos que para el final de los tiempos la gente va a venir a la iglesia por nuestro testimonio. Y si yo no soy una luz, si mi testimonio no dice que en mi vida está la presencia del Espíritu Santo, nadie se va a convertir. Por más que yo hable, por más que yo presente la palabra, por más que yo dé estudios bíblicos, nadie se va a convertir. Por último, la página 128. Si no progresamos, si no nos colocamos en la actitud de recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad descansará a nuestra puerta. Hermanos, si somos creyentes de Cristo, si decimos que somos cristianos, que creemos en el Evangelio, que creemos en el mensaje de salvación, nosotros necesitamos pedir día a día la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para recibir el poder que recibió los discípulos en el día del Pentecostés. Recuerden que Jesucristo le dijo que el Espíritu ya estaba con ellos y estaría. La presencia del Espíritu Santo estaba ya con los discípulos. Lo que pasa es que en el día del Pentecostés recibieron la manifestación de ese Espíritu Santo, porque ya estaban en ruego y en oración. Nosotros conocemos la labor del Espíritu Santo. Conocemos la manifestación del Espíritu Santo porque en muchas ocasiones la hemos vivido. El Espíritu Santo está con nosotros, dejó su trono en el cielo para estar con nosotros. Por eso es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque ahí es que está el trono del Espíritu Santo. Está con nosotros. Pero si queremos ver la gran manifestación última del Espíritu Santo, permitamos que día a día Él riegue nuestra vida con la lluvia temprana, para que cuando venga la lluvia tardía, nosotros seamos parte de eso y veamos el poder del Espíritu Santo manifestándose en ese último mensaje a todo el mundo, tribu, lengua y nación.
Que el Señor te bendiga poderosamente. Procúralo siempre en ruego y en oración. Bendiciones. Bien, hermanos, estamos esperando por la lista de oración, ya que estamos apuntando los últimos hermanos que han estado pidiendo oraciones en estos minutos. Damos gracias al pastor por el mensaje en esta mañana. Y es nuestro deseo, ¿verdad? Como así también lo ha predicado, que todos recibamos ese Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos un total de 70 y pico de personas, 80 personas que han estado conectados con nosotros, han estado pidiendo oración. La lista es larga, así que, pero siempre queremos mencionarlos a todos, ¿verdad? Para que sepan que los hemos incluido en nuestras oraciones. Ahora sí, de apellido Javier, vamos a decir, América Javier, Evelyn Nieves, Mimi García, Beba Javier, Livia González, Elena Cabrera, Héctor Hernández, Consuelo Rivera, Stratocaster, Damaris Rivera, Wanda Arocho, Cruz Esteves, Sandra García, Samuel Lázaro de México, Xiomara Villanueva de Colombia, Israel Tejeda de República Dominicana, Bessie Daguas del Perú, Yelisa Rosario desde Miami, Lola Villanueva, Iris Medina, Vivian Ioto, Marta Ardila de Colombia, Marta Jiménez, Mónica Gutiérrez desde Colombia, Lucy Maisonet, Damaris Rivera, Nancy Vargas, Mewin Echevarría, Edith Acosta, Enid Vélez, Kenneth Malavé, que es nuestro pastor, ¿verdad? Que está conectado también y pide oración, ¿verdad? Todos los pastores también necesitan oración. Estela González, Delfina Ferrer, Iris y Ramón, Macy Condori desde Bolivia, Jennifer Delgado, Isaura Pérez, Ilian Garceán, Onil Román, Patricia Ferrada desde Chile, Heriberto Cruz, Herbert Jovelis Ospino, ¿verdad? De Colombia, Gerbert Germán, Aida Quiñones, Elizabeth Desposorio del Perú, Rubén Hilerio, Jaime González, Emma de Bolivia, vamos a ponerla así, Rubí Vázquez desde México, Reina Matías, Gerson Escobedo desde México, Ana Quintero de México, Mili Santiago, Wilfredo Hernández, Juliana Merido desde el Perú, Yoli Rivera, Emilia Guevara del Salvador, Yamirit de la Cruz de República Dominicana, Lucy Maisonet, Libardo Peláez desde Colombia, Elsa Morales de Isabela, Puerto Rico, Gustavo Cano de Honduras, Enid Roldán, Mercedes García, Dilenis Galvis de Colombia, Alena Cabrera, Milka Hilerios, Carlos Ñurinda de Nicaragua, Samuel Hidalgo, Learisa Huatar desde Honduras. Pastor, estos son todos los nombres de los hermanos y amigos que se han conectado con nosotros en esta mañana y rogamos que el Señor, como el pastor lo acaba de soltar, sean llenos todos del Espíritu Santo. Oremos. Bondadoso Señor, amantísimo Padre Celestial, bendición especial
sobre todo los que nos están viendo a través de las redes, especialmente aquellos que pidieron oración. Oh Dios y Padre, solamente te pido que podamos entender cuál es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas, que podamos aceptar esa función del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo, donde pueda morar, donde nos pueda instruir, donde nos pueda capacitar y donde nos pueda sellar para vida eterna. Padre Celestial, queda con nosotros, que podamos disfrutar de este día siempre como lo hacemos con tu presencia. Guárdanos del mal, guárdanos del peligro. Bendiciones te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios me los cuide, Dios me los bendiga a todos. Feliz sábado.